En aquel tiempo, las inmediaciones de la calle Villagrán brillaban con luces de neón y el bullicio de los muchos antros que había en la zona centro de Monterrey, siendo un sitio muy concurrido por muchas personas, pero más aún, eran puntos donde el comercio informal, además de las comidas callejeras, tenían mucho éxito durante las noches y las madrugadas. Yo en específico, vendía tamales afuera de los antros. Empezaba desde temprano, montando mis tamales en una hielera y con un diablito recorría las calles hasta llegar a Villagrán, donde la mayoría de la venta eran pedidos previos. Ahí conocí a muchas personas, meseros, meretrices, bailarinas, trabajadores de todos los oficios, policías y mañosos. Todos me compraban, tanto que muchas veces terminaba temprano mi venta. Hubo un momento que me aventuré a llevar 2 hieleras debido a la demanda y el apogeo que había en el lugar que rodeaba uno de los antros más concurridos, el Sabino Gordo. Ahí conocí a un mesero, al que llamaré Mario. Él siempre me compraba muchos tamales para él y sus compañeros, por lo que era muy común que solo pasara a dejárselos. Hice una muy buena amistad con él, y él me contaba muchas cosas que pasaban dentro del bar que tenían que ver con el control que ejercía el crimen organizado en la mayoría de los giros negros de la zona. No era un secreto que muchos de los meseros y cantineros venderían menudeo para sacar un poco más de dinero, pero llegó un momento en donde las cosas se pusieron más tensas para todos, ya que en una nueva facción del crimen organizado llegó a la zona a querer tomar el control del vicio y los antros, desatándose una ola de crímenes y quemazones y levantamientos por todo el centro de Monterrey. Con ello, los clientes dejaron de asistir a muchos centros nocturnos, bajando la venta para todos los que vivíamos de algún modo de la vida nocturna de la zona. A pesar de ello, yo seguí vendiendo mis tamales, recorriendo las calles y los bares, siendo testigo de muchas situaciones de riesgo, además de crímenes que hasta la fecha me inquietan mucho. Había muchos rumores de que estaban quemando y rafagueando negocios, que tenía lugar una guerra entre varias organizaciones por el control de la plaza de Monterrey. Aunque no se decía nada en medios, todos los que trabajábamos en esas zonas sabíamos bien que estaba pasando algo. Un día nos iba a tocar. La pregunta era ¿cuándo? El fatídico día llegó en julio del 2011. Mario, mi amigo, el mesero del Sabino, me había contado que una noche llegaron unos mañosos con amenazas y advertencias. Ellos querían el control de la venta de la droga del interior del antro, además de realizar halconeo y pago de pisos. Tanto los trabajadores como los dueños del local se negaron confiando en la protección que tenían con los que controlaban hasta ese momento la plaza, sin saber que con esa negativa habían firmado su sentencia de muerte. Era una noche de mucha afluencia de clientes en los bares de la calle Villagrán. El Sabino en especial tenía bastante clientela. Ya había pasado a dejar los tamales para Mario y sus compañeros, que estaban a tope con los clientes. Como quería terminar temprano, me quedé en un 7 para esperar más clientes, ofreciéndoles lo que me restaba. Con suerte los acabé pronto. Solo esperaba que Mario saliera y me pagara para irme a casa. No estaba muy lejos de ahí. Mientras los músicos tocaban una melodía pegajosa, le indiqué al joven de la entrada que si salía Mario me buscara en el 7 que estaba cruzando la calle. Ahí cada noche me ponía a contar las monedas de la venta para cambiarlas por billetes a los cajeros de la tienda de conveniencia. Estaba sentado en mi hielera, contando el dinero, cuando repentinamente se pararon un par de camionetas afuera del Sabino, rechinando llanta. Enseguida se bajaron unos hombres armados y sentí que el piso se me abría. Todo pasó muy rápido. Apenas me levanté para meterme a la tienda cuando comenzaron a sonar los primeros disparos al interior del bar. Sentí que el tiempo se detuvo. Solo podíamos escuchar las ráfagas de los rifles y los gritos de los clientes. Eran desgarradores, eran desesperados. No sé cuánto tiempo duró aquel caos, pero yo estaba con la cara al piso cuando terminó el zafarrancho.
En el momento que alzo la mirada para ver qué estaba pasando, vi cómo salían hombres llevando casi a rastras a unos meseros y a otras personas que no alcancé a distinguir. Las subieron a una camioneta, no sin antes disparar a las puertas y paredes del antro e hiriendo varias personas que estaban ahí asustadas. Varios cayeron heridos y otros gritaban por ayuda. Luego de este horror, muchas personas salieron desaforadas del lugar, gritando y corriendo, queriendo escapar de la situación y la matanza que tuvo lugar en el interior. Después de un breve silencio, se hizo el caos entre todo el personal. Todos gritaban por ayuda, la cual llegó minutos después cuando llegaron los soldados y la policía. No sé cuánto tiempo estuve ahí en shock, viendo con espanto ambulancias y camionetas de la CEMEFO llenarse de cadáveres envueltos en sábanas. Algunas personas eran atendidas de crisis nerviosa en las banquetas y medio contaban lo que había pasado a los policías. Yo en algún momento quise acercarme, pero el miedo y el nerviosismo que tenía me lo impedían. Estaba temblando de una manera horrible. La adrenalina me hacía estar de pie, pero juro que deseaba desmayarme, lo juro. Por alguna razón no deseaba irme. Sentía la voluntad de ayudar, pero no me dejarían, por lo que solo atestigué lo que sucedía, al igual que muchas otras personas que rodearon el lugar. Cuando por fin me calmé, vi que aún sacaban cuerpos del Sabino y me acerqué cruzando la calle. Entonces sucedió algo extraño. Mientras veía las camionetas del CEMEFO, custodiadas quizá por los forenses ataviados en trajes blancos, pude notar que por un lado del Sabino, en la calle Carlos Salazar, más allá del acordonamiento de las autoridades, estaba sentado en la banqueta un mesero. Lo supe por su vestimenta. La oscuridad me impedía saber quién era, pero parecía con la cabeza metida entre las piernas y quejándose por alguna razón. Quizá estaba herido. En ese instante, tan solo pensé en darle mi ayuda. Acercándome con cautela, al tenerlo de frente, entre las sombras, pude notar que era mi amigo Mario. De inmediato sentí un alivio, pensar que estaba bien y que no le había tocado ni una sola bala. Al preguntarle que si estaba bien, se quedó un rato estático, sin sacar su cabeza de entre sus piernas, y, entre dientes, me dijo algo que me estremeció. Por favor, dile a mi mujer y a mis hijos. Por favor. Luego de decir esto, noté que su ropa estaba teñida en sangre y me espanté porque pensé que estaría herido. Sin demora corrí hacia los servicios médicos que aún estaban afuera del bar para pedir ayuda, y un paramédico se fue tras de mí al decir que había un herido, pero extrañamente al regresar, Mario ya no estaba sentado en la banqueta, por lo que buscamos por los alrededores sin hallarlo. Luego de un rato, el paramédico se regresó y yo me quedé con más preguntas que respuestas. Poco a poco, la madrugada dio paso al día. Con ello, las personas de los servicios se fueron retirando del lugar. La policía acordonaron la puerta del Sabino y dejaron una guardia. Yo me retiré del lugar pensando en mi amigo Mario, deseando que estuviera bien. No estaba cansado, aún estaba en completo estado de shock. Al rato de llegar al cuarto que rentaba, me derrumbé y estuve llorando un buen rato, recordando los horribles momentos que pasé. La noticia de la tragedia del Sabino cimbró la vida nocturna de Monterrey, hundiéndola en una psicosis colectiva que cerró negocios y antros por toda la ciudad. La calle Villagrán no fue la excepción. Luego de la masacre, el ambiente se tornó estresante, pavoroso. Tras el ataque del Sabino, las ventas y la zona en particular se vinieron abajo. Al pasar de los días, tenía una extraña zozobra por mi amigo Mario. Al verlo herido y sus palabras no me dejaban dormir.
Lo peor vino después, cuando por casualidad me encontré con uno de los músicos sobrevivientes de la masacre. Me contó que vio a Mario caer muerto en medio de la pista, que él fue uno de los primeros que sacaron envuelto en una sábana. Era imposible. Yo lo había visto sentado en la banqueta y sus palabras me estrujaron. Entonces lo comprendí. Lo que había visto había sido quizá el ánima de Mario, que deambuló por la calle sin saber que había muerto. La sola idea me puso mal. Las náuseas que sentí por el estrés de pensar que había estado en contacto con algún fantasma me estremeció y me colocó en un estado de alerta que me acompañó por varias noches. Pero lo peor pasaría después. En aquel tiempo, vivía en la colonia Independencia, muy cerca del centro de Monterrey. Vivía solo en una vecindad y mi única compañía eran un par de gatos a los que cuidaba poco. Mi cuarto no era muy grande. Solo tenía una cama y una cocina donde preparaba los tamales. El baño también estaba dentro del cuarto. Luego de saber sobre la muerte de Mario y asimilar su aparición, me enfrasqué en el trabajo de vender, olvidando un poco la tragedia. Pero ese sentimiento de temor no me dejaba. Durante las noches, meditaba en las palabras de Mario sobre su mujer y sus hijos. ¿Decirles qué? ¿Su muerte? Seguramente ya lo sabrían, así que debía olvidarlo para continuar con mi vida. Noches después, luego de recorrer varios locales y calles, regresaba muy desanimado por haber vendido menos de la mitad de los tamales. No sé cuántas veces maldije por esa mala situación que estaba pasando, por lo que solo el rechinar de las ruedas de mi diablito sonaban en el silencio de la calle. Mientras avanzaba, mis pensamientos se transportaron al día de la tragedia del Sabino. Unos pasos más adelante, estaba el lugar tristemente abandonado y sumido en total oscuridad. Al pasar por la puerta, aún estaban los listones amarillos que delimitaban la entrada al lugar. Estaba totalmente cerrado y no había restos de la tragedia. Tanto en la entrada como en las paredes estaban agujeradas. No sé si fue la tristeza o la ansiedad que me provocaba el pensar en lo que sufrí y la cantidad de gente muerta que vi salir por aquella puerta, que de pronto empecé a escuchar en mi cabeza ruidos extraños al interior del Sabino. Al principio eran pequeños sonidos sordos que se escuchaban en silencio en la calle, y que por pura curiosidad hizo que me acercara lento a la entrada para ver si estaba abierto o eran algunos malandros que se habían metido a robar. Estuve parado un rato frente a la puerta y, para mi sorpresa, pude escuchar que había personas hablando dentro del lugar. Escuchaba murmullos, risitas y de pronto, para hacer más inquietante el momento, escuché música, pequeños acordes de instrumentos que sonaban por lo bajo. Quise acercarme para escuchar mejor. Entonces sucedió algo que, hasta la fecha, no he podido entender. Fueron alaridos, gritos de personas que parecían venir del interior. Era como si la estuvieran torturando. Gemían y lloraban suplicantes. Yo de inmediato me retiré de la puerta asustado y casi pego la carrera, cuando una voz conocida hizo eco en mi cabeza, haciéndome voltear casi por inercia. Por favor, suplicaba una voz llorosa que de inmediato reconocí. Era la voz de Mario. Corrí, no sé cuántas cuadras corrí sin detenerme, y cuando por fin lo hice, mi corazón casi se me salía del pecho. Estaba sin aliento y muy asustado.
y al borde de una crisis nerviosa que me hizo encerrarme en mi casa con mucho miedo. Tan solo me bañé y me acosté abrazando un viejo crucifijo que le había pertenecido a mi finada esposa. Recé sin parar hasta que el sueño me venció. Siendo de madrugada, me despertó el ruido de mis gatos. Parecían pelear por alguna razón. Estaba en penumbras y me asomé por la ventana. No había nada en el patio de la vecindad. Aproveché para hacer mis necesidades y al regresar a la cama, noté un olor extraño, como a tabaco y licor. Entonces, lo vi. Sentí que mis extremidades se petrificaban. Comencé a sudar copiosamente en señal de terror y el deseo de querer gritar sin poder lograrlo. Sentí que mis ojos casi se salen de mis cuencas al ver que junto a la puerta de la entrada estaba parado Mario. Permanecía inmóvil, mirándome fijamente con su rostro lleno de tristeza y dolor. Su ropa estaba manchada de sangre, como la última vez que lo vi. Pero lo más aterrador era aquel hueco que se le veía en la cabeza. No tenía la mitad de su cráneo y sus ojos eran un par de globos grises que parecían verme con detenimiento. En el momento que empezó a emitir unos extraños balbuceos como intentando hablar, sentí que la voz atrapada en mi garganta salió tan solo para suplicar: Mario, tú ya estás muerto. Descansa en paz, amigo. Déjame en paz. Dije con una voz temblorosa, en tanto la aparición decía algo que apenas pude entender. Por favor, diles, por favor. Luego de decir esto, tan solo cerré mis ojos fuertemente y apreté mis puños. Lo único que pude hacer era rezar con fervor, en tanto mis piernas me temblaban. No sé cuánto tiempo pasó, pero al abrir los ojos pude notar que Mario ya no estaba. Había dejado tras de sí el olor a tabaco y licor, algo que recordaba de él cuando lo veía salir a pagarme o platicar afuera del bar. Ya no pude dormir más. Solo esperé a que amaneciera para ir a buscar a la familia de Mario. Él vivía en Guadalupe con su mujer, sus 2 hijos y su mamá. Mientras iba en el transporte, pensé una veintena de veces sobre lo que les iba a decir a los familiares. No sabía ni por qué iba a verlos, pero deseaba estar tranquilo e intuía que era lo que Mario deseaba de mí. Al llegar a la colonia obrerista, no conocía muy bien por dónde vivía. Solo sabía por algunas referencias que mi amigo me había dicho en vida. Así que pregunté a los vecinos por su casa y por fin llegué. Afuera jugaban sus hijos vigilados por su abuela, que parecía dormir por el vaivén de su mecedora. Dentro de la casa, unas personas quizá familiares de Mario. Estuve un rato parado en la puerta, pensando en qué iba a decir, cuando uno de los niños se acercó y me preguntó qué deseaba. Lo único que pude decirle era que buscaba a su mamá. El chiquillo entró a la casa y poco después salió una mujer con aspecto macilento que me hizo sentir un poco de pena. En su rostro se reflejaba el dolor al preguntarme qué deseaba. Tan solo le dije que era amigo de Mario, que traía un recado. La mujer, sorprendida, me dejó entrar y me condujo a la sala donde había unas personas de aspecto religioso que parecían estar orando en silencio. No supe por dónde empezar, ni qué decir por no causar molestias, pero le conté mi relación con Mario, la situación de su muerte en el bar y las cosas paranormales que estuve experimentando los últimos días. Lo más importante era el extraño mensaje. Todos los presentes me miraban y escuchaban atentos e incrédulos lo que les decía. Fue la esposa de Mario la que rompió el silencio incómodo con gritos de angustia
que fueron calmados por uno de sus familiares, que la condujeron a su recámara. Uno de los presentes se acercó a mí, dándome las gracias, y me reveló algo que me inquietó. Por extraño que pudiera parecer, nadie de la familia de Mario sabía de su destino. El día de la tragedia, no regresó a su casa. La familia, al enterarse de lo sucedido, lo buscó por todos lados: CEMEFOS, hospitales, ministerios públicos, y no pudieron dar con él, por lo que suponía había sido levantado, pensando que aún lo tenían secuestrado los mañosos. De ahí los rezos y las peticiones para que apareciera pronto. No sabía qué contestar. Todos se mostraron incrédulos. Lo único que hice fue pedir disculpas, y me retiré de aquel lugar avergonzado por haber causado más dolor. De regreso a mi casa, medité en todo lo que había acontecido, deseando que el alma de mi amigo pudiera descansar en paz. Así fue. De algún modo, intuía que él ya no se me aparecería al haber entregado aquel mensaje, por extraño que pareciera. Con el paso de los días, decidí irme de la vecindad donde vivía. Dejé la venta de tamales y me fui a vivir a Podaca, donde conseguí un trabajo como cocinero en un restaurante. Para ese entonces, el lugar donde las luces de neón brillaban toda la noche y el ambiente se llenaba de música y jolgorío, tristemente se había apagado, y con ello la venta. La última vez que pasé por el Sabino Gordo, llevé una veladora que encendí en la entrada clausurada del bar. Ahí había varias velas apagadas, consumidas entre basura y despojos de la masacre. Recé una oración por mi amigo. Al alejarme, no pude evitar escuchar murmullos dentro del lugar, por lo que me fui sin voltear. Tiempo después, me encontré con uno de los religiosos con los que había platicado el día que fui a la casa de Mario. Al reconocerme, me saludó y le correspondí. En la plática surgió el tema de la muerte de mi amigo, una revelación que me sorprendió. Luego de haber ido a dar mi testimonio, se apresuraron a buscar los restos en el CEMEFO y hospitales. Cuando por fin lo hallaron, su cuerpo estaba sin identificar. No llevaba ninguna clase de credencial o identificación, por lo que lo tenían en resguardo y esperaban por familiares que lo reclamaran. Luego de reconocer el cadáver, les fue entregado y lo enterraron junto a la tumba de su padre, haciéndole misas y rezos. Mi amigo Mario, por fin, pudo descansar en paz. Luego de despedirme del religioso, sentí satisfacción de poder haber ayudado a mi amigo por una última vez. De una manera extraña e inverosímil, él me dio un mensaje. Nunca entendí por qué a mí o por qué solo yo podía ver su ánima. Mi vida ahora transcurre con normalidad. Formé una familia y no he experimentado más situaciones de índole paranormal. Sin embargo, el recuerdo de la masacre del Sabino Gordo me acompañará hasta el fin de mis días. Dejo mi testimonio y en paz descanse, mi querido amigo Mario. Si te gustó la historia, no olvides darle a like y compartir. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Carlos Lozano y espero y puedas dormir. Esto es Leyendas de Monterrey.